Acá estamos en comunicación telefónica con el doctor Ricardo Manuel Rojas, abogado, doctor en Historia Económica, ex juez de Cámara Penal, profesor universitario y escritor. ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien, Le, le, trabajando un poco, escribiendo un poco. Le agradecemos mucho la comunicación. Primero y principal, es un placer para nosotros tenerlo en comunicación con nosotros. Le vamos a meter directamente en lo que es la coyuntura actual y un poco con lo que tiene que ver con usted. ¿Cómo ve actualmente la situación de Argentina en lo que respecta a lo político? Este sacudón que tuvimos en los últimos tiempos. Bueno, Argentina es un país que viene con problemas desde hace mucho tiempo, ¿no? Si uno se pone a pensar en lo que fue Argentina y lo que es, hace exactamente un siglo que estamos en caída, ¿no? Hace un siglo se dictaba la ley de prórroga de las locaciones, o sea, la ley de alquiler, la primera ley de alquileres, y imagínate, de ahí para acá tuvimos un siglo de intromisiones legales, malos políticos, malas políticas, pérdida de libertad, y bueno, estamos ahora viviendo las consecuencias lógicas de todo eso, ¿no? Es una más de tantas crisis económicas y políticas que hemos tenido, digamos, en los últimos 20, 30 años, pero que era previsible que iba a pasar algo así. ¿Considera usted que esto es producto, esto también lleva un poco del producto de la inseguridad jurídica en la que vivimos en Argentina? Bueno, sí, por supuesto. La inseguridad jurídica, en definitiva, es producto de que las leyes o las reglas no son el producto de lo que la gente decide, sino que es el producto de la decisión arbitraria de un grupo de políticos. Y entonces cuando las reglas de juego son cambiadas arbitrariamente de acuerdo con la decisión de algunas personas, obviamente no hay seguridad jurídica y las personas no saben a qué atenerse. Los que dictan las reglas normalmente no pueden regular. Ya tenemos una larga explicación de Hayek y tantos autores sobre el fracaso de las regulaciones y las planificaciones, y por lo tanto sin derechos de propiedad definidos, sin libertad, sin mercado, no hay seguridad jurídica alguna. Claro, entiendo. ¿Y esto usted cree que lo que usted estaba diciendo respecto de las leyes que no terminan siendo el reflejo, digamos, de los valores sociales, sino de lo que requieren los políticos de turno, es una gran deuda de la democracia en sí, en general, en Argentina y en muchas partes del mundo? Sí, a ver, lo primero que hay que tener en claro es la distinción entre el concepto de democracia y el concepto de república. Nosotros tenemos una constitución liberal que ni siquiera menciona la palabra democracia en ninguna parte. O sea, Claro. si toman la constitución original de 1853, la democracia no está ni siquiera mencionada. La constitución organiza una república, que esto significa dividir los poderes, que se controlen recíprocamente, que tengan limitaciones, que los derechos individuales estén por encima de los poderes del gobierno. Esto es un gobierno limitado. Para eso surgieron las constituciones en el mundo, y en Argentina hace rato que la Constitución no limita el poder. Los poderes, sobre todo el Ejecutivo, ha sobrepasado a los demás poderes, y por lo tanto vivimos en un régimen autocrático, por más que tengamos una Constitución. ¿Cree que es un problema de modelo o de mala aplicación del modelo? O sea, ¿el modelo está mal o está mal aplicado el modelo? No, yo creo que la Constitución original argentina era muy buena, es un buen modelo. Aún las modificaciones que se le hicieron en 1994, muchas de las cuales son malas, pero de todos modos
nuestra Constitución sigue siendo una de las mejores de Latinoamérica todavía, pero obviamente no se cumple. El gobierno hace lo que quiere, con lo cual es letra muerta y con respecto en Argentina. Y eso con respecto a lo que dice sobre, por supuesto, el régimen republicano, los tres poderes, el peso y el contrapeso, la participación dentro de un poder dentro del otro, mínima, ¿no es cierto? ¿Usted cree que hay un problema con el Poder Judicial que no puede o no lo dejan controlar a los otros poderes? Bueno, es muy difícil. El Poder Judicial es a la vez un poder muy grande, porque en realidad los jueces podrían meter presos a los funcionarios del gobierno o pueden declarar inconstitucionales las leyes, pero al mismo tiempo es un poder muy débil, porque los jueces no tienen poder por sí mismos para implementar sus decisiones. Dependen de los otros poderes para que las cosas se hagan. Y por lo tanto termina siendo un poder muy débil cuando se vive en un régimen autoritario. Si un juez decide algo que el gobierno no quiere cumplir, tenés un problema serio porque el gobierno no lo va a cumplir. Los jueces disponen algo y finalmente es el Poder Ejecutivo el que lo que tiene que ejecutar. Y entonces ahí vos ves cómo el Poder Judicial termina siendo débil frente a los demás. Por supuesto que los jueces podrían hacer abstracción a eso y tomar las decisiones de todos modos, pero siempre es un poder más débil el Poder Judicial, a menos que haya un consenso político de que hay que respetar a las decisiones de los jueces, cosa que en Argentina no existe. Claro, y volvemos al tema de la inseguridad jurídica de vuelta que eso causa. Claro, claro, por supuesto. Con respecto a eso, entonces, un modelo de Poder Judicial, ¿tomaríamos de otro país por ahí o otro modelo para implementar acá en Argentina? Porque parece ser que la reforma judicial está en boca de los kirchneristas más que nada, pero también es cierto que hay una deuda del control que se puede ejercer desde el Poder Judicial a los actos de parte de los otros poderes. Sí, a ver, yo no creo que sea un tema de reforma judicial porque estructuralmente, institucionalmente, el Poder Judicial no tiene problemas. Ajá. El problema es que no tiene poder. Claro. Y obviamente las propuestas del kirchnerismo respecto de la reforma judicial es seguirle quitando poder. Claro. O sea, la reforma judicial, el que piensa el gobierno, es una reforma judicial para terminar de anular al Poder Judicial. Claro. Lo que hace falta es fortalecer al Poder Judicial y ponerle límites al resto de los poderes. Y esto no depende solo de los jueces. O sea, es más, ni siquiera primordialmente depende de los jueces. Bueno, puede ser, doctor, disculpe que le moleste un poquito ahí, sí. Le corte, con el tema de esa debilidad que tiene el Poder Judicial. O sea, si nosotros vemos dónde radica el poder del Poder Judicial, valga la redundancia, radica en la posibilidad de controlar a los otros dos poderes vía declaración de inconstitucionalidad de los actos de esos otros dos poderes, del legislativo y del ejecutivo, ¿no es cierto? Ahí se me hace que obviamente radica el poder, si se quiere, hasta político, inclusive del Poder Judicial. El tema es que acá la declaración de inconstitucionalidad es por causa y se tiene que solicitar y se tramita y eso demora tiempo y las instancias, por ejemplo, medidas que en la pandemia se tomaban y vos terminás acatando porque era más fácil acatarlas que ir a pedir la inconstitucionalidad de esa medida, ¿no es cierto? Aunque sabíamos que podría ser inconstitucional. Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que la función del Poder Judicial en una sociedad que funciona normalmente no es la de ir a pelearse con los otros poderes. La función del Poder Judicial es resolver los conflictos entre las personas. Y
y eso es lo que deberían hacer los jueces. Obviamente que tienen que proteger los derechos individuales cuando son atacados, y eso en un país normal es algo que sucede muy excepcionalmente. En Estados Unidos no andan los jueces declarando inconstitucionalidades todos los días porque no... Claro. Es inconcebible que los poderes del Estado violen la Constitución. Ahora nosotros en Argentina, donde todo se viola, la Constitución es una letra muerta, lo que estamos pretendiendo es que de pronto salgan los jueces a declarar inconstitucional cada cosa que el gobierno haga. Y esto ya también es desvirtuar el sistema, porque en realidad lo que está demostrando es que el sistema no funciona, está funcionando mal, los poderes están extralimitándose, y ya no sé si es un problema o se le puede poner en las espaldas de los jueces que resuelvan ese problema, si no lo tendría que resolver la gente por distintos medios, primero pensando en quién va a votar, desde ya lo primero, pero también en ponerle límites concretos al avance del Estado. Y hablando un poco de eso de a quién va a votar la gente, o sea, de pensar en a quién va a votar. Estamos a un año y un poco más inclusive de las elecciones, pero la gente ya está pensando en las elecciones porque quiere evidentemente cambiar un poco esto. ¿Usted cree que hay posibilidades para un cambio de época en Argentina como ese que nos pedíamos en el 2001 como sociedad, que nos postergaron y hoy quizás estemos en la antesala de eso? A ver, yo creo que un cambio en principio debería haber, porque me parece que este gobierno está agotado, el propio gobierno ya admite que está agotado. El presidente aún no sé cómo va a terminar de gobernar el año y medio que le queda, y no creo que se presente una reelección, y el kirchnerismo, el candidato que ponga va a ir muy debilitado, de modo que es probable que asistamos a nuevamente un cambio de, por lo menos de partido gobernante. Podrá ser Juntos por el Cambio, podrán ser los liberales, pero algún cambio va a haber. El tema es el mediano y largo plazo, porque también, como vos decías muy bien, después del 2001 la gente quería que se vayan todos, y al final no se fue ninguno, es decir, volvieron todos igual. Y yo me temo que hay como la famosa casta política, es algo que tiene vida propia, independientemente de cómo les vaya en una elección puntual. Con lo cual es un trabajo muy fuerte que tendrán que hacer la ciudadanía para ir erradicando esa vieja política y empezar a pensar en una nueva forma de ver la sociedad. Yo no sé si esto se va a producir con las elecciones, es un trabajo para mí de mucho más largo alcance, pero sí puede ser un punto de partida, que cambie el gobierno, que venga un gobierno más razonable, que se empiecen a resolver determinados problemas y el país empiece a funcionar nuevamente. Hoy vivimos en un país que no funciona directamente. ¿Cómo ve a los potables candidatos dentro del liberalismo, del libertarianismo, y con este resurgir que tuvieron las ideas liberales? ¿Y cómo ve usted a los potables candidatos? Llámese cualquiera, Javier Milei, Espero o quien sea, López Murphy. Mirá, yo creo, yo siempre fui bastante crítico con los liberales, porque justamente quiero que las cosas salgan bien definitivamente. Yo creo que el liberalismo es algo que se crea de abajo para arriba, y desgraciadamente los liberales, no hablo de los digamos, de los candidatos como los que vos mencionás u otros, sino más bien del liberal de la llanura, digamos, claro, de los votantes, claro, de los votantes liberales. El militante y el simpatizante. Claro, que muchas veces empieza a entusiasmarse pidiendo caudillos, y yo creo que el caudillismo es lo más contrario al liberalismo que existe. Yo creo que el país se va a ir, o debería irse modificando de abajo para arriba. Yo esto lo vengo repitiendo hace muchísimos años, y si se hubiera empezado hace muchos años, el tema no es tener candidatos a presidentes liberales, sino tener
muchos concejales, consejeros vecinales, legisladores provinciales y después legisladores nacionales, ir cambiando las reglas de juego en las asambleas legislativas, antes de pensar en tener un presidente liberal. El país no lo va a cambiar un presidente. Yo cada vez que escucho decir, bueno, cuando yo sea presidente voy a hacer esto o aquello, mi pregunta siempre es, bueno, ¿te vas a convertir en dictador? Porque en realidad nada de lo que estás diciendo que vas a hacer lo podrías hacer si respetaras la Constitución. Claro. De modo que o vas a ser un dictador o pensás que vas a tener un Congreso que te va a apoyar, lo cual es bastante difícil. Dicho esto, por eso creo que el liberalismo lo primero que tendría que hacer es juntarse. Yo quisiera que haya menos peleas internas y que hubiera mayor consenso en lo que se pueda. Y esos consensos hay que buscarlos fundamentalmente justamente en el Congreso. Claro. El Congreso es el lugar donde se discuten las leyes y yo querría que ahí un poco se está dando, ¿no? Porque obviamente expertos, Milei o López Murphy terminan votando en el mismo lado. Claro, es una alianza de facto y no legal, digamos, jurídica. Claro, es un crecimiento espontáneo, ¿no? Volvamos a Hayek, que en realidad ahí es donde se van dando las coincidencias cuando se discuten los problemas concretos. Por eso a mí me encantaría ver mayores cantidades de proyectos de ley, aunque sepan que no los van a aprobar, pero por lo menos mostrar que el liberalismo tiene un programa de trabajo y de legislación que está ahí disponible para quien la quiera tomar.